los diferentes conceptos relacionados con la parte de electrónica, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta relacionada con el software de Proteus. Ahorita ya lo que vamos a hacer es hablar un poquito más, pero de la parte teórica, y vamos a hacer un par de ejemplos posteriormente a lo que es Proteus, utilizando algunos elementos adicionales que los vamos a repasar dentro del documento que les voy a mostrar, ¿sí? Ya, ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar con el capítulo que corresponde a la unidad 1. En realidad lo vamos a terminar de avanzar para que podamos utilizar estos mismos conceptos para las demostraciones en Proteus. Ok. Bueno, hay algunos conceptos que nosotros tenemos que tener en claro. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la parte de electrónica, siempre vamos a utilizar la parte de simbologías. Entonces, acá nosotros podemos ver algunas de las simbologías que usualmente se utilizan en lo que es la parte de electrónica, ¿ya? Entonces, es bueno que nosotros vayamos familiarizándonos para ver esta parte de elementos y que posteriormente los utilicemos como parte ya de nuestro lenguaje dentro de la asignatura. Si ustedes se fijan, este es un cable conductor, un interruptor, una pila o batería, ¿sí? Ambos se utilizan de esta misma forma, parecida. Luego tenemos lo que es una bombilla, que llegaría a ser un foco, el amperímetro, que siempre va a tener una simbología de A, el voltímetro, que tiene una simbología de B, condensador, que es similar al de la pila, pero si ustedes se fijan, cuando hablamos de una pila, entonces siempre hay un lado más grande que el otro. En cambio, en el condensador, ambos lados son iguales. La resistencia, que tiene dos notaciones, una americana y la otra es europea. Entonces, cualquiera de las dos se utilizan. Como ustedes han visto, en cuanto a lo que es el software de Proteus, utilizamos la simbología que tenemos acá, ¿no es cierto? Esa es la simbología que utilizamos. Luego tenemos una resistencia variable, más conocida como potenciómetro, ¿sí? Entonces, esto también en su momento vamos a irlo utilizando para que también vayamos haciendo diferentes ejemplos relacionados con esta parte. Luego tenemos el elemento termoeléctrico, tenemos un termistor, ¿sí? O resistencia térmica. Tenemos el LDR, que es una resistencia dependiente de la luz. Tenemos lo que es un diodo, la inductancia, ¿sí? Una fuente alterna, un motor y lo que es un diodo emisor de luz que también tiene diferentes formas de simbología. Y lo que es una puesta a tierra que generalmente tiene esta forma, ¿no? Entonces, esos son algunos de los conceptos que nosotros ya tenemos que empezar a familiarizarnos para lo que es la parte de electrónica. Ahora, ¿para qué nos sirve la electrónica? Básicamente para todo. Entonces, como vemos en el gráfico, se ha ido utilizando de acuerdo a la evolución de lo que es la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Actualmente estamos en esta, ¿no? En la tercera, que en realidad tendría tendencia a cuarta, porque en la cuarta ya tendríamos lo que es inteligencia artificial, que actualmente estamos dentro de eso, ¿no? Entonces, ahí una pequeña introducción. Los parámetros electrónicos. ¿Cuáles son los parámetros electrónicos con los que se va a trabajar? Tenemos de dos tipos, ¿sí? En los que ambos se utilizan lo que es la tensión y la corriente. Dentro de estas señales nosotros tenemos una señal analógica y tenemos una señal digital. Cuando nosotros hablamos de señales analógicas, estamos hablando en realidad de un número infinito de valores comprendidos entre dos límites. Ejemplo, todos los fenómenos que se atraviesan en nuestro diario vivir son fenómenos analógicos, de variable analógica. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros medimos la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, una persona
no puede tener el mismo valor de temperatura que otra por diferentes motivos. ¿No es cierto? Puede que una persona esté en mayor movimiento, entonces genere mayor temperatura, y otra persona que está estática, entonces pueda generar menor temperatura. Inclusive cuando nosotros estamos en un medio ambiente, si está haciendo más calor o más frío, entonces todos esos elementos no se miden de forma constante, se miden de forma, van cambiando de acuerdo a la temperatura del momento, del instante, ¿no? A todo eso se llama variable analógica. Cuando hablamos de variables digitales, ¿sí? Básicamente estamos hablando solamente de dos valores, o es verdadero o es falso. Es decir, digámoslo así, en el caso de la temperatura ya hemos indicado, ¿no? Entonces tenemos un valor que podemos considerar dentro de un rango y lo podemos verificar. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es una variable digital, o tenemos un valor, ya sea verdadero o ya sea falso. Es decir, que puede existir o no puede existir. Entonces solamente hay dos valores. En el caso de ustedes, cuando van a ver lo que es sistemas digitales, entonces van a identificar los valores lógicos que serían 0 o 1. Y en ese caso ya se toma otro tipo de componentes para verificar todo esto, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a ver lo que es tensión. Tensión es la energía capaz de poner en movimiento a la parte de electrones. ¿Sí? Entonces el valor con el cual se trabaja lo que es la tensión se llama voltios. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que son voltios, existe lo que es una tensión continua y lo que es una tensión alterna. Mayormente cuando nosotros tenemos nuestro multímetro, ¿sí? Tenemos lo que es la identificación de lo que es voltaje continuo y lo que es voltaje alterno. Y vamos a ver esa simbología que nos muestra acá, que es VDC para continuo y VAC para alterno. ¿Ya? A ver un poquito ahí. Eso es, ¿no? Entonces, en el continuo nosotros tenemos una polaridad definida. Esto viene a ser lo que son las pilas, baterías, fuentes de alimentación. Si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, lo que son cargadores, se han debido dar cuenta que tienen, o las pilas que nosotros tenemos, entonces tienen en un lado una simbología de positivo y en el otro lado una simbología de negativo. Si nosotros no colocamos de forma correcta, entonces puede existir un cortocircuito, puede que nuestro elemento no funcione, ¿sí? Si es que no colocamos de forma correcta, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar para la parte de lo que es voltaje continuo. Cuando nosotros hablamos de voltaje alterno, entonces estamos hablando de que la señal va cambiando en el transcurso del tiempo. Un ejemplo que nosotros podemos indicar, por ejemplo, es cuando nosotros tenemos las tomas de tensión de nuestras casas. Y si nosotros agarramos el conector, el enchufe, entonces puede ser de cualquier lado, ¿no es cierto? Tiene dos conectores, pero nosotros nunca nos fijamos de cuál lado enchufamos, ¿sí? Si lo enchufamos de un lado, de otro lado, no tiene mayor variación. ¿Por qué? Porque no tiene polaridad. Si tuviera polaridad, ahí tendríamos problemas. Pero como no lo tiene, entonces no nos interesa de qué lado viene, ¿no es cierto? Entonces, cuando veamos la parte de señales, ahí vamos a clarificar. Pero lo que tienen que saber en este sentido es que el voltaje alterno se va variando constantemente de positivo a negativo de una forma tan rápida que no es detectable en el instante en qué momento se vuelve positivo y en qué momento se vuelve negativo, ¿sí? Ahí podemos entender a una señal sinusoidal con lo que es la tensión. Luego tenemos otro factor que es bastante importante, que es la corriente eléctrica, ¿sí? En la corriente eléctrica también se denomina intensidad. Cuando a ustedes les digan cuánto de intensidad tiene, entonces les está hablando de corriente eléctrica. ¿Por qué nos habla de corriente eléctrica? Porque es el flujo de electrones que van a través de un conductor o un semiconductor en un mismo sentido. Y a través de esto, entonces, utilizamos la medida de 1 ampere, ¿ya? En la misma pueden existir tensiones continuas o alternas,
¿sí? Y de la misma manera, la corriente puede ser continua o puede ser alterna. Ahora, ¿de qué depende que sea continua o alterna? Básicamente, si el voltaje es continuo, la corriente va a ser continua. Si el voltaje es alterno, la corriente va a ser alterna, ¿sí? Pues eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. La resistencia. La resistencia es una propiedad física en la cual el material que nosotros tenemos se opone al flujo de la corriente. Dentro de esto tenemos que la unidad de la resistencia es el ohmio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes han visto los anteriores ejemplos, entonces todas esas unidades siempre nos va a dar en ohmios, ¿no es cierto? Hay otro componente denominado resistor. El resistor es básicamente una propiedad de la conductancia eléctrica. O sea, no es lo mismo un resistor que una resistencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de resistencia, estamos hablando del componente como tal. Cuando estamos hablando del resistor, estamos hablando de la propiedad inversa, que en este caso sería la conductancia eléctrica, ¿sí? Entonces, eso es también una de las características que nosotros tenemos que diferenciar. Nuestros equipos de medición. Bueno, se les ha dado un trabajo, ¿no es cierto? Todavía no lo he revisado porque tienen plazo ustedes para hoy día presentarlo, ese trabajo que se les ha dado. Espero que lo hayan realizado, donde lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuáles son los elementos que nosotros vamos a utilizar para medir, ¿sí? Las diferentes unidades dentro de lo que es la parte de electrónica, ¿ya? Entonces, la magnitud que nosotros vamos a medir van a ser, por ejemplo, algunas de las magnitudes que se miden son las mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas, dependiendo del tipo de elemento que nosotros queramos utilizar. Acá también podemos tomar en cuenta algunas señales eléctricas en las que son necesarias medir las lecturas para saber si su funcionamiento es de forma correcta o no es correcta. Entonces, para aquello es necesario tomar en cuenta esto. ¿Para qué? Para que no existan descargas eléctricas, para saber que todo lo que nosotros estamos utilizando en cuanto a lo que es componente esté correcto y todo aquello. ¿Cuáles serían esos elementos que nos van a ayudar a realizar este tipo de mediciones? Una de ellas es el galvanómetro, ¿sí? Que se utiliza básicamente para realizar la construcción de amperímetros y voltímetros analógicos. Actualmente no se utilizan los voltímetros ni amperímetros analógicos, a menos que las tareas que se tengan que realizar sean demasiado específicas. También existe lo que es el amperímetro y pinza amperímetra, que eso es lo que nos mide la intensidad de corriente eléctrica. Tal vez alguna vez ustedes han visto un multímetro, pero por debajo tiene como un gancho. Ese es el gancho que nos ayuda a medir lo que son las intensidades de corriente que son bastante altas, ¿no? Pero el instrumento también nos sirve para medir lo que es la parte de tensión, la parte de corriente, etcétera, ¿no? Entonces ya depende de nosotros cómo lo queramos utilizar. Luego tenemos el ómetro. El ómetro es lo que habíamos visto en la anterior sección para realizar la medición de lo que son la parte de resistencias, ¿sí? Luego tenemos el voltímetro que nos mide lo que es la tensión. Al mismo tiempo tenemos que mencionar al multímetro, ¿sí? Que tiene las diferentes unidades. En un multímetro puede existir lo que es el ómetro, el voltímetro, el amperímetro y dependiendo de las características que tenga nuestro multímetro podemos medir otro tipo de unidades, así como de lo que es el valor de los transistores. Y cuando realicemos también esta sección de los transistores, ahí yo también les voy a hacer algunas demostraciones de cómo nosotros podemos utilizar nuestro instrumento. Luego tenemos lo que es el batímetro, que nos mide
lo que es la potencia eléctrica. Mayormente no utilizamos tanto lo que es el batímetro en forma real, porque ya tenemos el multímetro y muchas veces implica mucho más gasto del costo, ¿sí? En cuanto a lo que es la parte de inversión, ¿no? Nosotros en el batímetro podemos realizar una pequeña conversión relacionado con lo que es el amperímetro y lo que es el voltímetro. Y no tenemos necesidad de comprar un nuevo instrumento para realizarlo, ¿no? Entonces depende de la conexión que nosotros tengamos de requerimiento para utilizar un batímetro. Ok, acá está en forma física lo que es un multímetro. Y acá les voy a hacer una pequeña consulta a ustedes. ¿Tienen un multímetro ustedes en casa? ¿Alguno de ustedes ya tiene el multímetro en casa? No, ¿No tienen? sí, estamos pobres, sí, estamos pobres pues por la cuarentena. Ya. Pero de todas maneras, les digo, si es que lo Yo tengo, pueden. Inge, yo tengo. Ah, ya, súper. Ya, entonces, si es que lo tienen, está genial, pero si no lo tienen, igual vamos a ir realizando algunos experimentos relacionados con lo que es el multímetro. Ahora, si es que no lo pueden tener ustedes, tal vez podrían conseguir de alguna persona simplemente para conocer cómo se utiliza este elemento. No es obligatorio que lo compren, pero siempre les va a servir. Y no les digo solamente por la materia, porque a veces, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿alguna vez se les ha destrozado un cortapico, por ejemplo, en su casa o en algún otro lugar? Sí, Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿a ustedes cómo les parecería realizar la reparación, por lo menos de un cortapico? Sí, que es algo bastante, eh, digamos, útil en cuanto a lo que es un multímetro. Entonces, nosotros lo podríamos realizar de esa manera, ¿no? Ah, me alegra bastante. Es verdad, ¿no es cierto? Y necesitamos realmente para reparar muchas cosas, sí necesitamos un multímetro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el multímetro nos ayuda a realizar las diferentes mediciones de las fallas que podemos tener en diferentes componentes. Entonces es bien importante tener el multímetro para hacer algún tipo de reparación que nosotros requiramos en cuanto a lo que es algunos elementos de electrónica y electricidad también, ¿no? Entonces, para eso, acá yo les muestro un poquito estos dos modelos que posiblemente tal vez ya lo conocen, ¿no? Pero si es que pueden conseguirlo, chicos, sería ideal. Un multímetro de los más económicos les pueden llegar a costar unos 30 pesos, 40 pesos, entre los que son más económicos. Inclusive hay gente que me ha dicho que ha conseguido con 25 pesos. Entonces, vean, ¿no? Esa posibilidad. Si es que pueden hacerlo, entonces eh, cómprenlo. Pero si es que no se puede comprarlo, entonces tampoco yo les voy a exigir a que lo hagan, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿para qué? Para que ustedes lo conozcan, para que lo vean y para que lo utilicen. Estos, por ejemplo, son modelos bastante comunes. Tenemos una sección de corriente continua y tenemos una sección de corriente alterna. También tenemos lo que es, qué bien, aquí uno de sus compañeros nos dice que ha reparado bastantes cosas y me parece genial. Seguramente ya yo tú digo, debes tener algo más. ese para igual celulares todavía. Y no digo nada. No, me parece muy bien. Entonces, seguramente tú ya debes tener también lo que es tu multímetro, ¿no es cierto? Mínimamente debes tener tu multímetro para realizar algunas medidas y todo aquello. Ya. Entonces, dentro de lo que son los elementos del multímetro, entonces tenemos
Por ejemplo, lo que es la tensión continua, tenemos lo que es la tensión alterna, ¿cómo diferenciamos uno de otro? En cuanto a lo que es tensión continua, entonces es una línea, digamos, continua y algunas líneas discontinuas. Eso es lo que es el voltaje. Ahora, cuando tenemos voltaje alterno, entonces nosotros tenemos un gráfico, por así decirlo, en forma de onda sinusoidal. Entonces, eso también nos va a mostrar que esa sección es exclusivamente para ver la parte de tensión alterna. Tenemos nuestro selector, ¿sí? Directamente. Tenemos lo que es la medida de las resistencias en ohmios, ¿sí? Directamente, entonces seleccionamos cualquiera de estos elementos. Tenemos lo que es la corriente continua, ¿sí? En esta sección tenemos también la parte en alguna sección a veces, cuando nosotros tenemos 3 orificios en nuestro multímetro, entonces tenemos que seleccionar 2. Uno que es de la punta negra, que es el común, y el de la punta roja, ¿sí? Que tenemos 2 orificios, pero ¿cuál debemos colocar? Entonces, generalmente debemos leer las letras que se encuentran al lado. Si nos dice voltaje y ohmios en uno de los orificios, ahí es donde tenemos que colocar lo que es nuestro segundo conector. ¿Y por qué lo debemos colocar ahí? Porque si nosotros utilizamos uno de los orificios que no es correcto para nuestra medición, podemos llegar a dañar nuestro instrumento. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en el momento de realizar la parte de medición. ¿Qué es lo más importante cuando nosotros hacemos la medición en cuanto a lo que es nuestro circuito? El amperímetro se mide en forma serial, es decir, conectamos nuestro instrumento en medio de lo que es el circuito. ¿Y por qué se daña en ese caso? Se daña porque cuando nosotros no hacemos una conexión correcta, entonces internamente podemos dañar. El voltímetro se conecta en paralelo. De forma interna, el instrumento está diseñado para este tipo de conexión. Si nosotros cambiamos al voltímetro en forma de serie y al amperímetro en forma de paralelo, entonces vamos a dañar nuestro instrumento. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en el manejo de lo que es la medición del circuito. Obviamente que aquí no se les va a dañar su equipo. Internamente, nuestros multímetros tienen lo que es un fusible, ¿ya? Generalmente cuando dañamos nuestro instrumento, especialmente con las malas mediciones de lo que es la parte del amperímetro, lo primero que tenemos que hacer es revisar el fusible y cambiarlo. ¿Cuánto nos cuesta nuestro, en este caso, nuestro multímetro? Digamos que arriba de 30 bolivianos. ¿Cuánto nos va a costar cambiar el fusible? Un boliviano, 2 bolivianos a lo mucho, a veces inclusive 50 centavos, depende cuál sea el fusible que vamos a utilizar. Entonces, no va a haber mayor riesgo, ¿no? No vamos a perder nuestro instrumento, simplemente vamos a cambiar lo que es el fusible. Lo mismo sucede acá, ¿no? Tenemos nuestro multímetro, ¿sí? Y de acuerdo a la función que nosotros tengamos, entonces tenemos que ir colocando las diferentes puntas. Ahora, ¿hay algún caso como en este ejemplo? Que si ustedes se fijan acá, estaba bien señalado. Negro con negro, rojo con rojo. Pero en este caso, si nosotros no tenemos una sección señalada, entonces siempre tenemos que fijarnos que la punta negra va a ir al común, ¿sí? Y la punta roja va a ir al resto, ¿no es cierto? Puede ser voltaje, ohmios, miliamperes, que se mide con una conexión. Y la otra punta siempre va a ser para corrientes más altas, que dependiendo del instrumento pueden aguantar hasta 10, 15 amperios, dependiendo del instrumento que nosotros tengamos. Esa es la parte más importante, ¿ya? Vamos a continuar con esta sección. Ok. Dentro de lo que es un circuito, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es un interruptor, tenemos una batería y tenemos una bombilla. Entonces, para cerrar el circuito, nosotros conectamos a la batería, ¿sí? Pasa por el bombillo pasa por el interruptor y el circuito se cierra nuevamente pasando por la batería. Ahora,
lo que tenemos que hacer, ¿sí? En este caso, cuando nosotros tenemos un circuito, siempre tenemos que fijarnos que esté correctamente conectado. Cuando no hay una buena conexión, puede existir escapes de energía o pérdidas de energía, ¿no es cierto? ¿Y a qué se debe eso? Por ejemplo, alguna vez nos ha debido pasar a nosotros que al realizar la conexión de algún cable que tenga alguna sección, digámoslo así, no bien aislada, ¿sí? Entonces puede existir algunas chispas, puede existir, digamos, algún Nos daño. electrocutamos. Exacto. Por ejemplo, imagínense, digamos, un conector de cable. Nosotros conectamos y una parte que está rota, entonces puede existir cortocircuito, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros siempre nos tenemos que fijar en cualquier circuito es que el conductor, que en este caso es el alambre de cobre, esté totalmente aislado. Y eso es lo primero que pueden hacer ustedes, ¿no? Cualquier conexión que ustedes siempre realicen, fíjense que no haya fugas de energía, ¿sí? Y si es que existe, entonces pónganle una cinta adhesiva o algún elemento que no exista esa fuga, ¿no? Porque inclusive puede ser bastante peligroso para cualquier persona, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que es corriente alterna, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es corriente alterna, ¿sí? Circula en ambos lados. No sé si pueden ver el gráfico que nosotros tenemos acá. Fíjense la forma en la cual van las flechas. Van en un sentido y van en el otro sentido, o sea, constantemente van cambiando. Así es como funciona la tensión y la corriente alterna, que van cambiando, ¿sí? De un lado a otro de forma constante. Esa es la forma en la cual funciona. Entonces, si ustedes se fijan, está cambiando de positivo a negativo y de negativo a positivo en un mismo lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir en este caso? Que la corriente alterna circula todo el tiempo en un sentido y después en el sentido contrario y se vuelve a repetir el proceso de forma constante, ¿no? Entonces, la polaridad va cambiando constantemente, ¿sí? Por eso se escribe cuando hablamos nosotros de corriente alterna, van a ver el símbolo AC o van a ver el símbolo CA. ¿Y esto para qué les sirve? Para cuando ustedes vean su instrumento y dentro del instrumento ustedes puedan visualizar esto, ¿no? Dentro de todo aquello, este mecanismo que lo realiza para lo que es en las fuentes de energía alterna, especialmente cuando llega a nuestro hogar. Entonces no lo hace pues directamente, ¿no es cierto? Siempre existen fuentes de energía bastante grandes y ustedes cuando vean, por ejemplo, los postes de luz que tengan unos transformadores bastante grandes, esos transformadores son los que nos llegan a mandar la energía a nuestros hogares y por esa razón nosotros recibimos 220 voltios en cuanto a lo que es nuestro, digámoslo así, nuestro hogar, ¿ya? Y a tomar en cuenta también que las corrientes que circulan a través de lo que son la parte alterna son corrientes altas. Por esa razón, cuando nosotros tocamos un enchufe, entonces podemos inclusive tener un paro cardíaco si es que no lo hacemos con precaución. ¿Sí? Entonces, eso es de bastante cuidado la parte de corriente alterna. En cuanto a lo que es las pilas y baterías, ya, entonces en lo que es las pilas y baterías, ustedes se han debido dar cuenta que tienen una simbología de positivo y de negativo, que también se utilizan como una fuente de energía, en la cual existe un positivo y un negativo. Entonces, de acuerdo a esto, va a circular la energía y va a circular lo que es la parte de el flujo de electrones, que es lo que provoca que exista una cierta corriente, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos dentro de lo que es nuestra batería van a poder circular del lado negativo hacia el lado positivo. A ver, a modo de comentario, ¿alguna vez ustedes se han electrocutado con una batería o con una pila? Yo con una batería y con una batería. Una batería, a ver, ¿de qué valor era tu batería?
Era de 120 voltios de auto. 120. Ah, de auto. Ah, otra cosa, ¿no? Pero una batería de 9 voltios No sé nada. no hace nada exacto. ¿Por qué? Porque estas baterías tienen una energía, una corriente bastante baja. Y lo que en realidad nos daña no es el voltaje, sino lo que nos daña es la corriente. Entonces, como tú dices, una batería de auto, entonces maneja también una corriente relativamente alta. En cambio, lo que es una batería, digamos, de 3 voltios, 1.5 voltios, de 9 voltios, entonces no te va a hacer nada, digamos, o a lo mucho un piquetito, pero ese piquete no te va a lastimar. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente corriente como para dañarte. Entonces, esa es una de las también diferencias entre lo que es la electricidad y lo que es la electrónica. La electricidad maneja fuentes y corrientes altas. En cambio, la electrónica maneja fuentes de corriente bajas, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros también tenemos que diferenciar para saber qué tipo de energía estamos manejando, ¿no? Entonces, dentro de este circuito que nosotros podemos observar, tenemos lo que es una batería. Es un circuito que lo podemos ver en el lado A, que no tiene ninguna carga de resistencia. Cuando nosotros tenemos una resistencia para cerrar el circuito, entonces completamos el círculo, ¿no? Entonces ahí sí va a circular la corriente. En el caso A, si ustedes se fijan, tiene la batería, pero no está cerrado el circuito está abierto. Y cuando el circuito está abierto es porque en este caso no está circulando la corriente, ¿sí? No está circulando la corriente a ningún lado. Entonces, para que circule la corriente a través del conductor, entonces tiene que existir algún elemento que pueda cerrar el circuito. En este caso, en el lado B, podemos ver que es una resistencia. Y cuando tenemos una resistencia al finalizar el circuito, como en este caso, se llama resistencia de carga. ¿Ya? Se llama resistencia de carga, la cual nos permite cerrar el circuito. Por eso ven las flechas que circulan de forma constante. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la cual funciona. Tenemos algunos elementos básicos, los cuales vamos a mostrar, ¿sí? Y acá tenemos igual la simbología que habíamos indicado, pero ya un poquito más detallada. Y esto les voy a pedir que haciendo énfasis en lo mismo, entonces vayan revisando, viéndolo, para que cuando ustedes tengan algún circuito lo puedan leer de forma correcta, ¿no? Entonces, vamos a mencionar los más importantes. Por ejemplo, el amperímetro, el ohmmetro, el voltímetro, la puesta a tierra o toma de tierra, que en este caso sería el ground, ¿ya? Entonces, en todo circuito siempre debe existir una tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer funcionar de forma correcta. Por lo menos en la simulación debe ser así. En la vida real, cuando ustedes realizan, digamos, lo que es la parte de conexión a un circuito, siempre van a tener un positivo y un negativo. El positivo generalmente es de color rojo, el cable, y el negativo generalmente es de color negro. Eso es algo que no se tienen que olvidar. A veces el positivo puede tener otro color. A veces lo toman como un color verde, por ejemplo. Entonces también están tomando como un valor positivo. Y a veces lo que es negativo lo toman como un color blanco. Entonces, eso también es bueno que nosotros sepamos que cuando vemos un cable blanco, estamos hablando de un valor negativo. ¿Ya? Y aquí tenemos también diferentes elementos que ustedes les voy a dar para que lo vayan revisando y vayan haciendo la lectura correspondiente de acuerdo a lo que vayan requiriendo en el tiempo, ¿no? Ok. Tenemos acá algunos componentes activos y tenemos los llamados componentes pasivos. ¿Qué son los componentes activos? Son aquellos que controlan el flujo de corriente, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, nosotros tenemos una batería. Hagamos de cuenta que nosotros estamos haciendo funcionar un reloj, ¿ya? Tenemos una pila, hacemos funcionar nuestro reloj, pero ¿qué es lo que sucede con el transcurso del tiempo? La pila se desgasta, ¿no es cierto? Deja de funcionar.
Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Si ustedes hacen la medición de lo que es los valores de la batería, entonces al finalizar se van a dar cuenta que se ha descargado. Entonces, como se ha descargado la batería, entonces lo que estaba haciendo funcionar, el circuito que estaba haciendo funcionar esa batería, entonces ya no funciona más. Entonces tenemos que reemplazar nuevamente a la batería o podemos recargar esta batería dependiendo qué tipo de batería nosotros vayamos utilizando. Por eso se llama componente activo, que va cambiando en función al tiempo, ¿no es cierto? La energía que tenga, tanto de voltaje como de corriente. ¿Qué sucede con los componentes pasivos? Los componentes pasivos son aquellos que almacenan energía eléctrica o magnética de acuerdo a la recepción de carga. En esto podemos tener, por ejemplo, las resistencias, los capacitores, podemos hablar de los inductores, son los elementos que no les afecta ni la corriente ni el voltaje en forma directa, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es los componentes activos, aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos hablar de lo que son los amplificadores, podemos hablar de los diodos, memorias, microprocesadores, microcontroladores, las compuertas lógicas, todos aquellos elementos que en el transcurso del tiempo cambian en cuanto a lo que es corriente y voltaje de acuerdo a lo que nosotros les vayamos indicando, ¿no? Podemos hablar de los componentes pasivos como ser el altavoz, un condensador con motor. Podemos hablar de un fusible, de un potenciómetro, de un relé, de un transductor, transformador, etc. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la ley de Ohm. Han llevado ustedes seguramente, ¿no? La ley de Ohm en el anterior semestre. No han llevado. La ley de Ohm, ¿sí? Se define con tres elementos: la tensión, la corriente y la resistencia, ¿sí? Esos son los tres elementos de la ley de Ohm. Y eso podemos hablar bastante en todo el transcurso del semestre. La ley de Ohm, en forma de gráfico, ¿cómo se interpreta? El voltaje es la fuente de energía que impulsa a la corriente, ¿sí?, circular por medio de un conductor. Y en este caso, la resistencia es aquella que se opone a esa corriente. Mientras más alta sea nuestra resistencia, más baja va a ser la corriente. Mientras más baja sea la resistencia, más alta va a ser la corriente, ¿sí? Entonces, por eso nosotros normalmente utilizamos esta ecuación. Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Entonces, acá tenemos los tres elementos que nos definen lo que es la ley de Ohm. Y ahí está, ¿no? Entonces, ese triángulo para nosotros es bastante conocido, ¿ya? Entonces, vamos a interpretarlo en función a estas ecuaciones, ¿ya? Ok, aquí está, ¿no? Entonces, la corriente circula a través de la resistencia y la fuente es el voltaje. Acá nosotros tenemos lo que es la resistencia. Y si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos la simbología. Y también tenemos que la unidad es el ohmio. Dentro de nuestra resistencia tenemos la unidad de ohmio. Y acá tenemos también a lo que es el código de colores. ¿Cómo se hace la lectura del código de colores? Nosotros tenemos un color determinado, ¿sí?